Un saludo cariñoso para cada hermano o hermana que está a esta hora en sintonía de Radio Armonía, una nueva edición de Entre Hermanos y Pastores. Siempre es un agrado, una bendición poder compartir con todos ustedes. Así que donde quiera que se encuentre, bienvenido al diálogo, a la conversación, para compartir temas pastorales, temas de teología, en un lenguaje, por supuesto, para compartir con todos, aquellos que llevan poquito tiempo en el Evangelio, como aquellos que por misericordia del Señor llevamos un poco más de tiempo. Pastor Eduardo González, Dios te bendiga, un abrazo a la distancia. Hola Boris, un abrazo para ti también, para los hermanos que nos oyen. Una bendición estar participando en este lindo programa que el Señor nos ha permitido ir conformando durante este año. Así que esperamos que sea de bendición para todos los hermanos que nos oyen y que nos ven también a través de las redes sociales. Así es, y en esta jornada, por supuesto, como siempre, un tema interesante para dialogar, para conversar. Y tenemos a un invitado, a un pastor que también conocemos de años y también quizás para algunos será nuevo, pero hoy día está con nosotros el pastor Gerson Gárate, pastor de la Iglesia Bautista Caminando con Jesús de la región metropolitana. Y que actualmente ahí está sirviendo al Señor, también es educador, máster en teología y también cursando ya su doctorado, y también hace poco con un diplomado en teología para asesores de pastoral juvenil. Justamente es el tema que hoy día compartiremos, así que creemos que será una bendición también compartir contigo, Pastor Gerson. Un abrazo a la distancia también. Estás en Santiago, me imagino. ¿Nos escuchas, Gerson? Le vemos aquí en la pantalla interna, en locutorio en vivo, pero no Hola, escuchamos. ¿cómo? ¿Estás ahí? ¿Cómo están? Sí, yo lo escucho bien. Ah, ya. No sé si ustedes me escuchan. Sí, está un Te poco escucho, cortada la comunicación. Escucho bien. No sé si se ve bien. Sí, pero se escucha entrecortado, parece que la Lo que señal... pasa es que justo me enviaron en el auto cuando iba a caminar a la casa. Ok. No sé si vamos a poder dialogar en estas condiciones. ¿A la señal del celular? Bueno, si no es posible a través de la señal Ahí sí. con video, quizás podríamos mejorarla solamente con audio. Lo importante es escucharla, así que ahí por interno solicito que nos puedan ayudar ahí en el área técnica, ahí en Armonía. Así que, Pastor Eduardo, hoy día la temática que queremos abordar es acerca del ministerio juvenil, un ministerio que por supuesto, como todos los ministerios en la iglesia, son tan valiosos. Sí, por supuesto que sí, porque suele pasar que un gran porcentaje de las iglesias está conformado por este grupo etario, que hoy incluso es tan diverso, ¿cierto? Hay iglesias incluso que lo separan entre preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes incluso sin casarse. Entonces como que se ha diversificado el asunto, se ha extendido, digamos. Eh, por lo tanto, es un tema que claramente va a alcanzar a muchos de nuestros hermanos que nos están oyendo hoy. Y bueno, yo, probablemente tú también, Boris, yo también estuve a cargo de Ministerio Juvenil buena parte de mi servicio al Señor. Entonces, ahí uno va aprendiendo, bueno, muchas veces sobre los errores que se van cometiendo, ¿cierto? Entonces, creo que también esa experiencia es buena, pero obviamente tenemos la prescripción de la palabra del Señor. Yo creo que muchas veces fallamos allí, producto, ¿cierto?, de no ser lo suficientemente escudriñadores de la Escritura. Caemos en improvisaciones que no edifican a la iglesia. Pueden eventualmente entretener a la iglesia, mantener a la gente dentro del contexto de la iglesia, pero la iglesia no es edificada. Entonces, yo creo que ahí en esa parte debemos tener sumo cuidado también nosotros. Sí, es un tema apasionante y muchas aristas que
se pueden tocar respecto al Ministerio Juvenil, algunos mitos, algunos peligros acerca de esto, pero quizás me gustaría partir, Pastor Eduardo, hablando acerca de las realidades congregacionales en general. Y me parece, ahí tú me puedes dar también tu contrapunto respecto a que en general las congregaciones evangélicas en Chile son iglesias medianas y que se caracterizan, no digo todas, pero quizás un buen número, que son monopastoral. ¿Qué significa eso? Significa que el pastor tiene que pastorear a cada oveja en cada tramo de la edad. Y eso obviamente que es parte del ministerio pastoral, el atender a todas las ovejas. Pero el poder entender que así como es necesario pastorear los adultos, muchas veces los pastores, por una tendencia de los tiempos, quizás podemos abocarnos en ciertas edades, y cuando uno lo hace, de alguna manera descuida otras edades. Y se hace necesario también tener consejeros, profesores, incluso pastores por edades, pastores para los jóvenes, hay pastores de niños, pero no todas las iglesias tienen este abanico de ministerios, por lo tanto hay mucho que hacer en la labor ministerial. Sí, ahí parece que está mejor, Pastor Gerson, ¿no? Sí, ahí está mejor. Deme un segundito a conectar el... Pastor Gerson, ¿estás por ahí? Parece que sí, ahí parece que ya se escucha más fluido. Aquí sí, se escucha mejor. Me dan un segundito que estoy buscando tanto cable de internet. Estamos buscando acá. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, la pregunta quedó abierta, Pastor Gerson, respecto a que una de las realidades de las iglesias es que hay muchas iglesias monopastorales donde el pastor tiene que atender a toda la congregación, y que es necesario tener consejeros o ministros o pastores en diferentes áreas, incluida la pastoral juvenil, poder hacerse cargo, apoyar también ese tramo tan importante. ¿Qué visión tienes tú respecto al trabajo pastoral en general, pero también abocado a tomarlo como una pastoral, un ministerio juvenil donde se han ministrado a los jóvenes? Parece que está ahí, ¿o no? Pastor Eduardo, entonces ayúdame tú mientras arreglamos este problema técnico. Sí, bueno, ese es un gran desafío, porque como dices tú, la diversidad de tareas que un pastor enfrenta son muchas. Hoy día, como estamos hablando de esto del Ministerio Juvenil, evidentemente se requiere ayuda. Entonces, la Biblia es clara en el sentido de que idealmente, ¿cierto? O bíblicamente debería haber más de un pastor en cada congregación, pero tal como tú decías, hoy nos encontramos en una realidad que es diferente a eso. Entonces, supone, ¿cierto? Yo creo que por lo menos en la experiencia que yo tuve, cuando yo estuve a cargo de los jóvenes, supone, ¿cierto?, la preparación también de otras personas que puedan asumir esos roles. Y tú me parece que diste en el clavo en el sentido de consejeros, ¿cierto? De personas que puedan ir a atender las necesidades específicas. Porque es claro que un solo hombre, un solo pastor en una congregación, será incapaz de hacerlo. Porque imagínate la diversidad primero de etaria, la diversidad de problemas, de situaciones que se dan en una congregación, porque digámoslo con sinceridad, donde hay hombres, donde hay mujeres, donde hay seres humanos, van a haber problemas. Y eso es incluida la iglesia. De ahí la necesidad, ¿cierto? Y recordando cosas que ya hemos hablado en el programa, que la iglesia sea, como dice el apóstol Pablo, un cuerpo, y ese cuerpo que él describe, ¿cierto?, en 1 Corintios 12, evidentemente no es en base a un solo hombre, sino que en base a miembros que se edifican mutuamente, dice el texto. Y justamente esa es la edificación que debe darse, esa edificación mutua, donde también debemos reconocer las capacidades y dones de otros hermanos, que quizás eventualmente no son pastores, pero que tienen un don dado por Dios para atender también, para administrar las necesidades de las diferentes personas que asisten a una congregación.
Entonces yo creo que tenemos que recuperar, aún en pequeñas iglesias donde solo haya un pastor, y tenemos que perseguir la idea de cuerpo, de varios miembros. Entonces, ir preparando el mismo pastor, ese pastor que a lo mejor está hoy día escuchándonos y que honestamente uno mismo lo es, tenga esa conciencia de ir preparando otras personas también para que vaya tomando, ¿cierto?, esa tarea tan importante de también ministrar a otros. Así es. Pastor Gerson, si estás ahí, estamos compartiendo acerca de esta bendición y este gran desafío que es el ministerio juvenil, la pastoral juvenil, la importancia que tiene el poder tener ministros, consejeros, consejeras en esa área, ya sean hermanos laicos, ya sean hermanos encargados o también pastores que se puedan abocar al trabajo pastoral juvenil. ¿Cuál es la importancia de tomar esa área de forma ministerial y no solamente como para pasar un rato hermoso, agradable, sino un seguimiento ministerial pastoral? Bueno, espero que me escuchen bien ahora. No sé si ahora estoy bien. Ya, gracias, disculpen. Me enviaron justo ahí viajando, no alcancé a llegar a la casa. Bueno, yo quería decirle algo, aunque ustedes ya lo dijeron. Pero el tema de la pastoral juvenil, yo la enmarco en algo que se llama, o algunos expertos, más expertos que nosotros, lo califican dentro de la pastoral de las nuevas generaciones. ¿Ya? Y dentro de este marco de la pastoral de las nuevas generaciones, uno debería trabajar no solo con los jóvenes, sino que de forma integral desde la niñez, ¿cierto? Pasando por todas las etapas de desarrollo de los niños hasta llegar a la juventud. Cuando uno hace un proceso, y esto es interesante porque las iglesias no lo hacen, en Santiago, allá donde están ustedes sí lo hacen. Por lo general nosotros trabajamos no en los procesos, no sé si para mí me toca porque soy profesor, pero nosotros es lo mismo que en el colegio. Usted toma un niño en kinder y sale en octavo con un bagaje de conocimiento. ¿Nosotros qué nos pasa? Nosotros queremos abocarnos a la pastoral juvenil, que creo que tiene que ser, ustedes muy bien lo decían, puede ser un pastor, puede ser un hermano, y aquí tenemos un gran tema que es crear equipos ministeriales. Cuando hablo de equipos ministeriales, no hablo solo de pastores, porque el equipo ministerial tiene que ver con aquellos que ministran. Y eso es importante. Esta es una distinción que quiero ir haciendo en esta conversación. Una cosa pueden ser los pastores y otra cosa son ministros, son personas que van ayudando, que van fortaleciendo. Entonces, como dicen ustedes, yo creo que es muy importante hoy día tener pastores para la juventud, pero también pastores para la niñez. ¿Ya? Y esto va entonces a ser algo transversal. Desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta la familia. Si quisiéramos ya hacer algo más macro, yo sé que el tema hoy día tiene que ver con los jóvenes, pero yo solo quería enraizar que a veces nosotros focalizamos el trabajo en una cosa, pero esto es algo mayor. Ya cuando uno, yo siempre digo, cuando uno le duele algo, por ejemplo, el estómago o algo, no solo el estómago, pueden haber otros síntomas. Entonces, cuando trabajemos, y aquí me aboco un poco a lo que usted nos decía, Pastor, cuando trabajamos con los jóvenes tenemos que entender, y ahí entramos en un segundo punto, que hoy, después de la pandemia, la sociedad ha cambiado considerablemente, ¿ya? Y si nosotros no entendemos, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, por eso digo como pastor, que por ejemplo nuestros jóvenes hoy día tienen opinión con respecto a las candidaturas de los diferentes postulantes a la presidencia. Y ellos, sin ningún miramiento, las ponen en sus redes sociales. Yo hace 20 años atrás, no sé, Pastor Boris, pero nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros nos decían que teníamos que guardar silencio. Yo hoy día tengo jóvenes que apoyan a un candidato, apoyan a otro y lo ponen en sus redes sociales. Eso ya es un cambio, ¿ya? Y esos cambios, si nosotros no los entendemos, se nos van a dificultar cualquier trabajo que hagamos con los jóvenes. Lo segundo, y con esto también darle el paso a usted, es que los jóvenes necesitan personas que le den credibilidad, ¿ya? Y eso es sumamente importante cuando uno trabaja con jóvenes. Yo trabajo con niños de sexto a octavo básico y uno tiene que crear vínculos. Si usted no crea vínculos en la pastoral juvenil con las personas que están al otro lado, difícilmente esos jóvenes le van a creer, difícilmente le van a seguir. ¿Ya? Así como, ¿por qué seguían a Jesús? Cuando uno mira, ¿por qué seguían los discípulos a Jesús? Porque Jesús tenía identidad y tenía credibilidad. Jesús tenía
tenía algo particular cuando la gente lo seguía. Él sabía dónde estaba su identidad. Nosotros hoy día, lamentablemente, hemos perdido un poco de identidad y los jóvenes se dan cuenta de eso. Yo iría por ahí, Pastor. Un poquito lo que Sí, usted me preguntaba. interesante los puntos que comparte el pastor Gerson, Eduardo. Y bueno, a lo largo de todos los años, de todas las generaciones, cada cierto tiempo tenemos estos choques generacionales, pastor Eduardo, en que los que somos mayores, cuando nosotros éramos jóvenes, reclamábamos contra las personas mayores porque habían quiebres generacionales, desde cosas como cantar himnos y cantar alabanzas, ¿no es cierto?, congregacionales o coritos, que antiguamente se le llamaba, hoy día alabanza, adoración, pero cada cierto tiempo hay un choque de pensamiento, de actitud, de manera de ver la vida, y pareciera que esto es como una rueda que los que fuimos jóvenes hoy día estamos en otra etapa y pareciera que se nos olvida que es una etapa hermosa, compleja y que tenemos que también mirarla con un grado de sabiduría para aportar más que atrincherarnos. Ese tema de los conflictos generacionales, pastor, sigue sucediendo, me imagino. ¿Cuál es tu visión? Sí, sí, seguro que sí. Mientras sigamos en el escenario, ¿cierto?, en el cual estamos, en el escenario, ¿cierto?, de esta vida terrenal, seguirá estando presente. Pienso que una de las explicaciones a eso puede ser nuestro propio orgullo, ¿cierto?, que nos lleva siempre a querer tener la razón. De hecho, lo que tú hablabas, yo me acuerdo perfectamente que yo lo viví siendo muy joven en la iglesia, una iglesia pentecostal, y teniendo 20 o menos años, uno pensaba que uno tenía la razón y sin ser atrevido, ¿cierto?, sin caer tampoco en rebeldías, uno era capaz de como tachar todo lo que los hermanos venían haciendo durante años y afirmar solo la postura que uno tenía. Ahora, uno también lo ve venir, ¿cierto? Ya una vez más avanzados los años, uno ve que los que vienen tras también cuestionan ciertas cosas. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto de comunión, ¿cierto? ¿Dónde está el punto donde nosotros podemos aunar criterios? Pienso que definitivamente es en la escritura y en los principios que la escritura afirma en ese sentido. Y ahí, ¿cierto?, creo que todos nos debiésemos someter. Hay ciertas formas que definitivamente pueden cambiar y que la Biblia no condena dicho cambio, pero en su esencia hay cosas que son escriturales y que nosotros los seres humanos no tenemos el derecho de cambiar lo que Dios ha dicho, ¿cierto?, como palabra inmutable, eterna, inerrante, pero definitivamente muchas formas sí son susceptibles de cambio. Ahora, esos cambios tenemos que nosotros, yo creo, dentro de las generaciones que se van sumando, que van creciendo, ir incorporándolos siempre con la palabra del Señor abierta. Otra vez, probablemente esto es un poco circular en las conversaciones que hemos tenido, en una correcta interpretación, ¿cierto? Porque yo puedo tomar un texto para afirmar un punto y lo saco del contexto y afirmo mi punto, pero he caído en el error de sacar de contexto la palabra para afirmar algo que en su intención original la escritura nunca quiso decir. Entonces yo creo que el sometimiento a la escritura va a hacer que las generaciones nuevas o las antiguas puedan encontrar un punto de convergencia, ¿cierto? Un punto de unión en torno al Señor, en torno al amor, ¿cierto?, que Él mismo nos manifestó que debiese ser un sello, ¿cierto? En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor. Y eso nos va a llevar a soportarnos, a crecer, a desarrollarnos, e incluso aquellos que ya tenemos un poco más de tiempo en la fe, aprender también de otros, ¿sí? Entender de que no lo sabemos todos y que incluso hay hermanos que puedan llevar menos tiempo que nosotros en la fe y aún ellos pueden enseñarnos, aún ellos pueden edificarnos. Así que eso me parece que es lo que yo desde mi punto podría afirmar, Boris. Pastor Gerson, tú mencionaste algo tremendo, ¿no? Que el poder comprender que vivimos en una etapa de cambio, se habla de un cambio de época en muchas áreas, en lo político, en lo social, el tema de la pandemia nos ha descolocado de repente
en algunos lugares los pastores como que, o los maestros no entienden, por ejemplo, por qué los jóvenes de repente la pantalla la ponen en negro, cuestiones como esa, que no son de fondo, pero que sí son de no entender el mundo juvenil. El tema generacional de conflictos, me estoy acordando de lo que pasó Pablo con Juan Marcos, que cuando Juan Marcos no quiso seguir en el ministerio misionero, que ni siquiera estaba considerado, era Bernabé y Pablo, y se suma a él, y después no quiere, y Pablo se enoja, no lo recibe en el segundo viaje. Es decir, siempre hay algunos roces con el no entender el mundo juvenil, los peligros asociados. Vivimos en una época en que, como nunca, se tiene acceso al conocimiento, y muchos jóvenes pueden también cuestionar los mensajes de los pastores. Es decir, a ver, no solamente se conforman con escuchar, sino también con cuestionar, y quizás tenemos que acostumbrarnos a que existan hermanos como los de Berea, que examinen realmente lo que se está diciendo y asegurar que lo que estamos diciendo sea correcto. Es decir, entender el mundo juvenil, y para eso qué bueno es poder capacitarse. La importancia de actualizar conocimiento respecto al mundo juvenil creo que es una responsabilidad también de los pastores y ministros, Pastor Gerson. Mira, Boris, yo creo que, bueno, ustedes han ido diciendo muchas cosas. Hay algo muy importante que yo siempre digo que se llama la exégesis o la hermenéutica popular, ¿ya? Siempre nosotros nos vamos solo a la exégesis o la hermenéutica más tradicional, la que nos habla de un método, ¿cierto? Puede ser método científico, diferentes cosas. Sin embargo, hoy día existe, para bien, para mal, como ustedes quieran, hay una exégesis y una hermenéutica popular, es decir, cómo las personas perciben el texto bíblico. Y eso, hoy día los jóvenes están realizándola, a veces no con las herramientas adecuadas, ¿ya? Pero yo no digo que esté mal, sino que ellos están realizando su hermenéutica, su exégesis, como bien decía el pastor, desde sus propias visiones. Eso nos lleva a nosotros a lo que decías tú, que el pastor que hoy día no se prepare va a estar un poco complicado. ¿Por qué se los digo yo? Yo tengo un hijo que tiene 9 años, se llama Natán, ¿ya? Y Natán, cuando conversa conmigo, como buen hijo pastor, él me cuestiona absolutamente todo, hasta los sermones que yo hago. Él me dice, pero papá, ¿por qué dijiste esto si esto podría ser de esta manera? Y eso hoy día a nosotros nos complica, porque nuestros jóvenes cuestionan más que lo que cuestionábamos nosotros. No es que nosotros no cuestionábamos, sino que en nuestra generación, ¿qué se nos decía a nosotros? El tío está hablando o el pastor está hablando, que uno tenía que guardar silencio, ya que algo que también tenemos que enseñar a los jóvenes, no es que aquí nos volvamos locos hablando. Pero hoy día el joven es más cuestionador, ¿ya? El joven hoy día, como decía el pastor, esto ha pasado siempre, esto ha pasado en todas las décadas. En cada cambio de paradigma nosotros tenemos este tipo de situaciones. Sin embargo, hoy día no podemos desconocer que tenemos jóvenes más preparados en lo intelectual, pero menos preparados en lo bíblico. Los jóvenes de hoy día están menos preparados en lo bíblico. Algunos me van a decir, no, pastor. Sí, porque cuando yo converso con ellos, usted le empieza a decir un par de textos bíblicos y su argumentación va a venir solo de lo que han escuchado de otros. Entonces, yo le digo a los jóvenes que puedan estar escuchándonos, cuando me hablan de diferentes temas complicados hoy día, aborto, el que ustedes quieran, el joven está más preocupado de saber los argumentos del otro más que saber sus propios argumentos. Entonces, cuando uno conoce bien la palabra, cuando uno conoce bien su argumento, uno no está interesado en el argumento del otro, porque uno va a poder entregar un buen argumento, como dice la palabra, va a poder entregar una buena palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos esta hermenéutica o esta exégesis, ¿cierto?, donde interpretamos, donde sacamos, ¿cierto?, el texto lo sacamos de contexto, como decía el pastor, finalmente eso nos va a traer dificultades. Nuestros jóvenes hoy necesitan, y esto es importante, necesitan referentes. Cuando nosotros miramos cuáles son los referentes de nuestros jóvenes, muchas veces no son los mejores. ¿Y por qué tienen esos referentes? Dice uno. Porque nosotros mismos, como uno dice, no nos hemos convertido en estos referentes. Entonces, yo digo aquí, los jóvenes tienen un gran potencial que nosotros tenemos que saber identificar, pero también tenemos que saber encauzar en el buen sentido para dónde van. Porque los jóvenes pueden, con el ímpetu que tienen, van a hacer cualquier cosa, digo yo, se nos pueden desbordar. Porque yo también fui joven en algún momento. No, yo digo a los chicos del colegio, yo no nací viejo, ya también fui joven.
también tuve ímpetu, pero después uno con los años se va dando cuenta que hay cosas que a lo mejor podría haberlas reposado de una manera, podría haberlas visto de otra. Y ahí es importante entonces que las iglesias, porque algunas iglesias pueden decir, pero pastor, nosotros no tenemos recursos para tener un pastor de jóvenes. No, no se trata de tener un pastor de jóvenes. Se trata de trabajar en pro de tener un ministerio que se encargue de estas generaciones que hoy día tenemos. Yo espero que, como dice la Biblia, no perdamos una generación completa simplemente porque nosotros no nos preocupamos de ella, porque simplemente no les escuchamos, y es algo que tenemos que aprender, los pastores sobre todo, es aprender a escucharlos, aprender a ver sus problemas, sus dificultades. Hoy día los jóvenes, algunos dicen, pero ¿cómo? Si siempre han habido problemas. Pero yo les puedo decir, trabajo en un colegio, y los problemas que enfrentan hoy día los jóvenes son muy diferentes a los que enfrentaba yo. Hay temas, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, yo siempre me río, está de moda Marcianeque, por ejemplo, ¿ya? Y cuando uno escucha las músicas de ellos, son músicas bastante complejas, pero cuando ustedes van a escuchar, gran parte de sus jóvenes van a estar escuchando Marcianeque. Dicen algunas encuestas del INE, no encuestas que hemos hecho nosotros, dicen que 8 de cada 10 jóvenes tienen relaciones prematrimoniales. Entonces, cuando nosotros vamos con el discurso a nuestros jóvenes a decirles, miren, que no estoy diciendo que está mal, por favor, entiéndanme bien los hermanos. Si usted va simplemente con un mensaje punitivo, es decir, mira, tú eres el más malo porque estás haciendo esto, yo le puedo asegurar que dentro de su unión de jóvenes hay muchos jóvenes que están teniendo relaciones, pero se están sintiendo tan culpables porque no pueden expresarlo, no pueden conversarlo. Al conversarlo, uno lo puede aconsejar bien. Entonces, ¿qué hace el joven? Lo guarda para sí. O sea, si el INE nos dice a nosotros que 8 de cada 10 jóvenes están teniendo relaciones, posiblemente en nuestros grupos de jóvenes van a haber chicos teniendo relaciones sexuales. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros? A través de nuestras vidas, que la abstinencia es la que el Señor nos muestra, que llegar virgen al matrimonio. Pero cuando usted habla de la virginidad, por ejemplo, en la sociedad, es algo que hoy día no tiene un valor. La virginidad hoy día a veces también ha pasado a un segundo plano. Cuando hablamos de la familia, y nosotros hablamos de la familia, y probablemente ese joven a mí me dice, ese joven, si en su familia pelean, en su familia no se saben relacionar, si en su familia no saben conversar, por ejemplo, no saben escucharlo, cuando están los cambios, a mí me dicen los papás, pero mire, toda la vida le voy a hermano, ¿ya? Entonces tenemos que saber leer los tiempos y tenemos que saber también leer cómo el joven hoy día se relaciona y cómo se va potenciando, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una, como decía el pastor muy bien, recién, pastor Eduardo, si no me equivoco, no sacar de contexto, ¿cierto?, los textos bíblicos, hacer una correcta, ¿cierto?, interpretación, enseñarle a nuestros jóvenes, enseñar la palabra, y con esto termino para que el pastor Boris pueda seguir, pero, y aquí vengo yo el pero, Jesús siempre lo enseñó a partir de su propia vida. Jesús vivió el Evangelio, ya vivió el reino de Dios. Nosotros muchas veces no lo vivimos, ya nos alejamos de muchas situaciones del mundo, como que vivimos en una esfera distinta a la que están viviendo nuestros jóvenes. Y yo les puedo decir que los jóvenes de nuestras iglesias tienen exactamente los mismos problemas que los jóvenes de afuera. Temas de identidad sexual, temas de pololeo, temas de droga, temas con su sexualidad, son exactamente los mismos. Cuando yo hablo con mi alumnos en el colegio y hablo con los jóvenes de la iglesia, son exactamente los mismos. Las presiones que están teniendo los jóvenes, como en cada generación han tenido las suyas, pero estamos hablando de este tiempo que nos toca enfrentar y nos toca vivir. Por supuesto que son complejas. Y el entendimiento bíblico, ¿no es cierto?, que mencionamos Isaías, ¿no es cierto?, que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, son cosas que hoy día se están viviendo, donde la ética, la gente no quiere una ética bíblica y por lo tanto no tiene un valor tan universal como antes lo tenía. Por lo tanto, hoy día con este mundo relativo, el poder tener jóvenes en un ministerio juvenil es un lujo. Y hay que saber poder guiarlo, y como muy bien decía el pastor Gerson, no solamente una palabra castigadora que tenemos que compartir, yo creo que por la palabra, todo el consejo bíblico. Pero en ese todo consejo bíblico tiene que ir, por supuesto, esa palabra orientadora y restauradora. Porque chicos que ya están viviendo su vida sexual activa en sus pololeos o ya están teniendo situaciones que uno quizás
diría, jamás mis jóvenes de mi iglesia harían aquello, pero desconocemos cosas que de repente la vida de cada uno personal, la parte donde nadie conoce, hay tremendas luchas. Si los adultos tenemos luchas, no vamos a decir que los jóvenes no las tienen. Por lo tanto, ese mundo de tanta presión, Pastor Eduardo, qué importante es tener una pastoral de una guía restauradora al mundo juvenil. Sí, pensaba mientras tú hablabas, no podemos definitivamente separar la verdad de la gracia. Y eso es fundamental. Eso es fundamental cuando enfrentamos, yo creo, tanto la juventud como alguna etapa superior. Y probablemente ahí también nosotros erramos, tal como decía el pastor, muchas veces nos expresamos más bien en términos punitivos, de castigo, y si bien hay advertencias que son solemnes y verdaderas en la Escritura, también está la verdad de la gracia, ¿cierto? Entonces, si pudiese como ilustrarlo, tenemos que dejar correr la verdad al momento de enfrentar a nuestros jóvenes en este canal que es la gracia del Señor. Y obviamente en el contexto, ¿cierto?, de los dones que el Señor nos ha dado, en el contexto también de la oración y de tantas disciplinas espirituales que son necesarias frente a estos desafíos, dejar todo esto en manos del Señor. Pero necesitamos ese equilibrio que la Escritura resume muy bien, entre la gracia y la verdad para corregir. Tengo acá un texto en la Biblia abierto, que solía escuchar mucho yo cuando era más joven, en 1 Timoteo 4:12, ¿cierto? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Definitivamente en este contexto, Timoteo ya no era un joven de 15 o 20 años. Acá, de hecho, yo tengo un comentario que quiero leer. Dice: la cronología de la vida de Timoteo hasta este momento, a partir de Hechos 16:1, cuando es reclutado por el apóstol Pablo, ¿cierto? Los comentaristas estiman que Timoteo ya tenía entre 27 y 35 años, de los cuales la mayoría dicen que tenía 35. Pero Timoteo fue tempranamente reclutado por el apóstol Pablo. Un buen ejemplo, ¿cierto?, bíblico respecto del servicio y de la importancia del servicio y de muchas veces abrir espacios. Yo soy un beneficiado de eso, de iglesia que abrió espacios para que yo pudiese servir, y definitivamente eso ayuda, ¿sí? No es la solución absoluta, pero ayuda. Y cuando nosotros podemos identificar ciertos dones en ciertos jóvenes, debiésemos abrir esos espacios dentro de la iglesia para desarrollarlos, y tal como también decía el pastor Gerson, preocuparnos, ¿cierto?, de la disciplina, o no de la disciplina, sino del discipulado bíblico de nuestros jóvenes, de manera de poder nosotros entregar argumentos sólidos, bíblicos, para que ellos enfrenten este mundo, ¿cierto?, que hoy día básicamente constituye un desafío moral, porque la moral bíblica nunca le va a dar la mano a la moral que hoy día reina en este mundo. Entonces tenemos que dar argumentos bíblicos, argumentos también biológicos, porque existen y están, y si yo no estoy capacitado para darlos, buscar a otros que sí puedan entregarlos, reconocer mis incapacidades, y tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que el Señor nos ha dado, con las herramientas que Él ha puesto en nuestras manos. Hoy lo hemos también hablado en otras oportunidades, hoy también con el uso, ¿cierto?, de las redes sociales, de YouTube y otras cosas. Hay mucho material, mucho no sirve, pero hay otro que sí sirve, que sí es útil, y haríamos bien muchas veces en utilizarlo, qué sé yo, hacer una reunión con los jóvenes, y si yo no soy el más capacitado, poner un video que ayude de esto, conversarlo. Estoy dando ideas así que se me ocurren ahora, pero creo que eso es muy útil, y nosotros tenemos que también intentar hacer nuestra mejor labor con los jóvenes que llegan a nuestras iglesias. Décadas atrás... Pastor ¿sí? Boris, ¿le puedo decir algo? Sí. Lo que decía el pastor, si hay un punto esencial en el trabajo con los jóvenes, tiene que hoy día ser el trabajo con la espiritualidad
de los jóvenes. Mm. Es un punto central, no solo en la vida de los adultos y también de los niños, ¿sí? Sino que tiene que ser, y cuando hablo de espiritualidad, hablo de vida. No hablo de un hecho que algunos solo experimentan como un acto de un momento en un monte, solo, donde Dios, casi como que le habló a Moisés, ¿cierto? Y baja con la presencia de Dios. Si hay algo que va a marcar la vida de nuestros jóvenes el día de hoy, como bien lo decía el pastor, y por eso quería solo decirlo antes que se me fuera la idea, tiene que ver con trabajar fuertemente la espiritualidad de vida de nuestros jóvenes. Y eso quiere decir espiritualidad igual vida. Cuando nosotros entendemos que la espiritualidad no se restringe, ¿cierto?, a ciertas cosas, sino que se restringe a todo lo que yo hago, desde que yo me levanto, cuando yo voy al colegio o a la universidad, cuando estoy con mi polola o mi pololo, o cuando estoy con mis amigos, o cuando estoy solo, que cuando a veces estoy solo, ¿cierto?, también pueden suceder cosas. Cuando nosotros entendemos como líderes, como pastores, como ministros, como grupo de jóvenes, que tenemos que trabajar esa área, que muy bien decía el pastor, y que Timoteo, ¿cierto?, Pablo le dice que lo aprendió de su abuela, de su mamá, que era la fe, una fe, dice, no fingida, es decir, que él parece que vio algo que era interesante y que eso le ayudó entonces a seguir adelante. Nosotros podemos retomar entonces estos aspectos importantes para nuestra vida. Era decir un poquito de eso, pastor, porque creo que no se nos puede olvidar que tenemos que trabajar fuertemente con nuestros jóvenes y este es un consejo para los hermanos, el tema de la espiritualidad. De hecho, solo un ejemplo. Para mí es súper complicado haberme conectado aquí en el vehículo porque iba justo llegando a mi casa, pero para los jóvenes no tiene ninguna complicación esto, ¿eh? Porque ellos viven en un mundo donde se conectan de cualquier parte, ¿ya? Para que vean los cambios, yo hubiera querido estar en mi casa con mis libros atrás, ¿cierto?, para mostrar un poco que leo de vez en cuando. Entonces, decir que es un punto central el tema de la espiritualidad hoy día, como decía el pastor, y eso nos va a dar este tema de verdad y gracia, estos temas de que esto es palabra de Dios, no solo contiene, como puede decir alguien por ahí, sino que esto es realmente lo que el Señor nos ha dejado para nuestra vida y que nos va a ayudar a poder crecer. A propósito de este tema de la espiritualidad, Pastor Gerson, Pastor Eduardo, y hermanos que están en casa, familias que están en sintonía, décadas atrás escuchaba que habían algunas estadísticas que decían que en la etapa de adolescencia es donde muchas personas, muchos chicos de esa edad hacían su entrega a Cristo. Y se bautizaban, incluso recibían sus llamados ministeriales siendo adolescentes y tomaban su compromiso. No sé, no tengo hoy día alguna estadística que me diga, que me haga el contraste con la época de ahora, pero ese era como un antecedente que se manejaba tiempo atrás. Hoy día las presiones espirituales, a propósito de espiritualidad, de repente hay hijos de cristianos, de nuestros hermanos, nuestros hijos, que empiezan a cuestionar la existencia de Dios. El ateísmo, el agnosticismo es una corriente tan fuerte que ha crecido el número de personas que se consideran agnósticas y ateas en Chile y en el mundo. Por lo tanto, cuando los padres de repente ven que los hijos que se han criado en la iglesia empiezan a cuestionar o a mencionar estas cosas, yo creo que se les mueve el piso a cualquier papá. Y son procesos también de poder alcanzar, de tener una experiencia personal con Cristo y no solamente para asustarse y pegar el grito en el cielo. Pastor Gerson, respecto a esta temática de la fe y de las tendencias hoy día humanistas que son tan fuertes, ateísmo, por ejemplo, son situaciones que se están viviendo hoy día en las familias cristianas también. ¿Sabes qué, Boris? Tú tocas un punto bien sensible para las familias cristianas. Cuando uno habla con jóvenes cristianos, gran parte de los jóvenes que hoy día se declara ateo o lejos de la iglesia es por dos razones. Una, por la religiosidad, dicen ellos, que la institucionalidad de la religión terminó absorbiéndolos demasiado. Y lo segundo tiene que ver con la vida que los papás mostramos, ¿ya?
cuando nosotros hablamos con jóvenes, o al menos a mí me toca hablar bastante con jóvenes, me dicen, mire pastor, lo que pasa es que a mí lo que me cansó no fue mi relación con Dios, sino que fue la religiosidad, es decir, que básicamente yo como joven no podía hacer absolutamente nada. Se recordarán que uno antes se quedaba, no sé, Boris, nosotros nos pasó, ¿cierto?, un poquito más allá de algunos años, nosotros teníamos que entrar al templo, sentarnos, no estoy diciendo que no se comporten los chiquillos, por favor, hermano, si alguien me está escuchando, pero uno se quedaba sentado y no se movía, ¿ya? Sin embargo, hoy día nosotros tenemos que entender que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están sobreestimulados, ¿ya? Mi hijo, que tiene 10, 16 años, que está en una pantalla, 2 años ha estado estudiando en una pantalla, su estímulo no van a ser agradables de estar sentado 1 hora 45 escuchando a un pastor. Además que los pastores hablamos mucho, y ustedes saben que, sí, y saben ustedes que el aprendizaje de la persona viene por escuchar, escribir y hacer. Entonces, como nosotros solo hablamos, la persona que nos está escuchando a los 20 minutos ya se fue, lo perdimos, a menos que sea un gran predicador. Y entonces, ¿qué tenemos? Este gran conflicto, como dice el pastor Boris, que tenemos chicos que se cansaron, ¿cierto?, de la religiosidad, en el sentido de que pusimos más reglas que Dios mismo, nos pusimos casi fariseos, entonces pusimos más cosas de las que teníamos que poner que están en la Biblia, y cansamos a esta generación, ya la cansamos. Entonces, nuestra religiosidad cansó a la gente. Predicamos poco de la gracia de Dios, como decía el pastor, yo le quedé dando vuelta, porque nosotros somos malos para predicar de la gracia de Dios. No estamos diciendo con esto que eso da un pase libre para ir a pecar, tampoco, o sea, no es una gracia que le da un pase a uno para ir a pecar. Pero los jóvenes, como dices tú, claro, es mucho más fácil ser ateo o seguir una línea más humanista, porque finalmente entre comillas, te saca una presión de encima, te saca, ¿cierto?, un peso, porque nosotros lo que hemos hecho con la religiosidad es ponerle peso. Por eso dice el Señor que su carga es ligera. El Señor no pone más peso del que tiene que ponernos en nuestra vida, ¿ya? No, el Señor no pone más peso del que tenemos que llevar. Somos los seres humanos los que ponemos más peso. Entonces el día sábado le decía al Señor, le ponían 1000 cosas, si ellos tenían un problema, ¿cierto?, con un animal, lo podían ir a buscar, pero para otras cosas no podía sanar Jesús a un enfermo. Entonces, nosotros vamos poniendo tantas trabas en el camino que finalmente un joven dice, mejor me hago ateo o me hago humanista, mejor sigo estos pensamientos, estas líneas que finalmente me van a ayudar a poder expresarme de una manera diferente. Entonces tenemos ahí 2 grandes problemas. Uno tiene que ver con la religiosidad y otro tiene que ver con lo testimonial de nuestras propias vidas. Y solo un dato, como dice el pastor, entre el 70% y el 80% de nosotros aceptó al Señor Jesús entre los 2 y los 14 años, a los 16, 18 ya estaba bautizado. Hoy no podemos decir eso porque gran parte de esos jóvenes no están yendo a la iglesia, no se bautizan, o sea, no los bautizamos, ¿cierto?, sino que vamos perdiendo jóvenes. ¿Por qué? Porque es más atrayente, incluso, mire, lo que voy a decir, es más atrayente ir a una protesta, no estoy diciendo con esto que estoy a favor o en contra de la protesta, sino que es mucho más atrayente ir a una protesta, y esto mire qué importante, no sé si ustedes han dado cuenta del fenómeno del fútbol. Hoy día la gente está más pendiente del fútbol porque eso le da identidad ser parte de un equipo de fútbol. Y nosotros hoy día no hemos entregado esa identidad. Entonces un joven no se siente identificado con el cristianismo, digamos, con ser evangélico, cristiano, decir yo soy cristiano, soy evangélico, ¿cierto? Porque finalmente nosotros hemos perdido ese concepto o esa identidad porque nosotros mismos a veces nos burlamos, nos reímos, o porque si el pastor, no sé, a lo mejor si nos ven a nosotros 3, no pensarían que somos pastores, porque no andamos de corbata, no sé, estoy dando una expresión, no estoy diciendo con esto, porque también hoy día, y con esto quiero finalizar, también nos hemos ido al otro extremo, ¿cierto?, donde una vez se puede ver la iglesia que están todos con sombrero, alguien puede decir, mira, parece más pub que iglesia, no sé, somos como extremistas, nos vamos de un lado a otro, sin ningún miramiento, sin entender que hay procesos en la vida. Y por eso el joven, o digamos, busca más estos pensamientos humanistas, ¿cierto? O decir finalmente que es ateo. Son temas que, por supuesto, planteamos, no vamos a poder tener todas las respuestas en una pequeña conversación como esta, pero al menos plantear algunas situaciones reales que se están viviendo. Y a lo que decía el pastor Gerson, pastor Eduardo,
sacudirnos la religiosidad. Yo creo que nuestras iglesias cada cierto tiempo tienen que abrir las ventanas para que entre aire fresco no del mundo, no de pensamientos humanistas, sino que fresco de la presencia del Señor, menos religiosidad. Y bueno, de hecho, una de las cosas que valoran los jóvenes justamente es la autenticidad. Cuando ven que su pastor es con o sin corbata, pero es alguien que sabe que es de verdad. Eso el joven lo valora mucho, más que la pinta, más que la ropa, es la consecuencia. Cuando ven que su iglesia es auténtica y no solamente que cumple ciertos ritos y tiene que hacerlo porque sí, yo creo que eso se valora mucho cuando en la iglesia hay vida, hay autenticidad, cuando se vive la fe, es un tema que se valora mucho. Pero ahora quiero mencionar, Pastor Eduardo, es el tema de algunos mitos respecto a, para tener un grupo juvenil activo, bueno, algunos, ¿cómo tiene que ser esas reuniones? Hay momentos, hay lugares donde el culto del domingo se traslada y que los jóvenes tengan su culto de jóvenes, pero al estilo del domingo, como un culto de adultos. Para otros es una fiesta juvenil, un poco entretenerlos. ¿Cómo podemos orientar, basada en la palabra, en nuestras experiencias, cómo podemos orientar al respecto, Pastor Eduardo? Es una pregunta bien amplia, pero desde mi experiencia y desde lo que yo viví, siendo joven, desde muy joven en la iglesia y en diferentes tipos de congregación, con diferentes cortes, por así decirlo, lo que puedo decir en retrospectiva, esto es mi opinión, quiero decirlo, es que la entretención finalmente vence, ¿sí? Porque tú no puedes estar entretención tras entretención teniendo al joven allí sentado participando. Eso es un fruto que va a perecer, y obliga por otro lado a los que están liderando a siempre estar tratando de innovar, siempre estar tratando de traer más atracción a la iglesia. Y caemos, ¿cierto?, en una trampa, y yo otra vez lo digo porque fue la experiencia que yo tuve. Y yo creo que ahí vamos desplazando un poco lo que yo decía antes, que es la verdad de la Escritura, y cuánto nosotros podemos movernos dentro de esa verdad, ¿sí? Cuánto yo puedo desplazarme dentro de esa verdad. Cuando sobrepasamos los límites, lamentablemente eso no edifica. Tenemos muchas veces jóvenes dentro de las congregaciones por años, pero sin tener un verdadero convertimiento, una verdadera conversión. Eso lo dice el tiempo. Obviamente no lo puedo decir yo porque yo no soy omnisciente, no conozco el corazón de las personas. Pero sí en el tiempo uno se da cuenta que la actitud posterior de muchos de esos jóvenes hoy día, por lo menos hoy, los delata como que nunca tuvieron una conversión genuina. Yo creo que si hay algo que nunca va a sobrar, Pastor Boris, es el Evangelio. El Evangelio de la gracia del Señor, reiterarlo, repetirlo una y otra vez. Los métodos probablemente, como también decía el pastor Gerson, los métodos sí podemos adecuarlos, ¿cierto? Sí podemos hacer cosas que en esta generación audiovisual, cibernética, de internet, que tenga la capacidad de quizás captar de mejor forma la atención de esos jóvenes, pero el mensaje del Evangelio no cambia. Solo para terminar, un texto que me encargaron en mis estudios de John Stott, y él hablaba de la necesidad que nosotros los pastores, los predicadores, tenemos de conocer el contexto en el cual vivimos, de manera de trasladar, ¿cierto? Y no trasladar, sino de hacer puentes que unan la verdad de la Escritura al contexto actual donde nosotros estamos. Porque si no hacemos esos puentes, si no conocemos lo que los jóvenes hoy día están pasando, los desafíos de la juventud, por ejemplo, no podemos dar respuestas bíblicas a esas inquietudes. Por eso la necesidad también de conocer lo que está pasando. Y ayer, justamente en una conversación también en clase con el pastor Núñez, también él decía lo mismo. Escuche a su iglesia, escuche a su congregación, escuche muchas veces lo que está pasando en los pasillos, porque eso definitivamente nos va a dar un plus en nuestra labor pastoral y cómo atender a las necesidades de la iglesia, hoy día en específico también de los jóvenes.
Qué importante eso, Pastor Gerson, ¿eh? El conocer, en este caso, a los jóvenes. ¿Qué está pasando con ellos? De repente hablamos de la familia, pero ¿cuántos de nuestros jóvenes, tú como profesor, cuántos de los chicos, sus familias, está solo el papá o solo la mamá, separados, divorciados? Y esto no es un par de casos, esto es un número muy grande, muy significativo en Chile y que se replica, aunque no nos guste decirlo, también pasa en nuestras iglesias. Por lo tanto, conocer a nuestros chicos, conocer a la juventud de nuestras iglesias, ya es el camino a una pastoral comprometida con la juventud. Yo creo que, como dice el pastor, no hay. Yo soy de los que cree que uno no va a la iglesia a entretenerse, en el buen sentido. Porque cometemos el error, y yo creo que hay mucha iglesia hoy día que entretiene, porque yo siempre me pregunto, ¿seré yo nomás, Señor, que no crezco tanto como algunos? Pero el tema es, si yo quiero entregar palabra o entretenimiento, ahí tengo que hacer una distinción. Pero lo que sí yo lo que creo que tenemos que hacer nosotros es planificar nuestras reuniones. Nosotros somos muy malos para planificar, nosotros somos buenos para improvisar. Y el joven se da cuenta cuando uno está improvisando. Entonces, por ejemplo, yo para realizar una clase en el colegio tengo que tener una planificación, es decir, hay un inicio, después hay un periodo de práctica independiente, de práctica guiada, después, ¿cierto? Hay un ticket de salida incluso, o sea, hay toda una metodología para que el joven aprenda, ya no es al azar, no es que yo llegue un día y digo, voy a hablar de esto en el colegio, tengo que mandar esa planificación. Bueno, los jóvenes, como están adecuados a ese sistema, nosotros en la iglesia no lo hacemos. ¿Qué pasa? Y usted ya lo sabe muy bien, muchas veces el hermano con muy buena disponibilidad quiere enseñar, pero básicamente no tiene la herramienta. Entonces, cuando uno va a enseñar a los grupos de jóvenes, uno tiene que ir con la verdad, con la palabra de Dios, pero también tiene que hacer una planificación, es decir, yo voy a empezar voy a empezar a lo mejor cantando, luego voy a tener una dinámica, luego voy a tener otra cosa, o sea, no puedo ser monótono, porque el que es monótono va a terminar aburriéndose, cualquiera de nosotros se va a aburrir. Pero si yo planifico con anterioridad, ¿cierto? Y voy desarrollando esto y los jóvenes entienden que no toda la semana va a ser igual, porque hay gente que empieza después como a competir. ¿Quién lo hace más bonito? ¿Quién tiene más luces? ¿Quién toca la batería más fuerte? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Me voy a ir a la iglesia de allá, porque la iglesia de allá sí ellos tienen luces y no sé qué. Bueno, eso quiere decir que nosotros no estamos trabajando en la espiritualidad de nuestros jóvenes. Pues cuando nuestro joven entiende que a la iglesia va, ¿a qué? A reunirse y adorar a Dios, que Dios no es el que nos da un espectáculo, no es que nosotros nos sentamos en un cine y vemos a Dios hacia adelante, sino que es al contrario, somos nosotros los que entregamos la adoración para que Dios pueda ver lo que nosotros estamos realizando. El joven va a entender que a la iglesia se va a hacer comunión, Jesús lo muestra, ¿cierto? Se le acusó de bebedor, de comilón, se le hicieron miles de acusaciones a Jesús porque Jesús andaba con la gente, tenía interacción con la gente, Jesús estaba en las fiestas que se celebraban en su tiempo, pero cuando también tuvo que ponerse serio y echar a las personas que estaban en el templo aprovechándose, también los echó. Es decir, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que cuando uno va a la iglesia o cuando uno va al templo o comunidad, como quieran llamarle, uno va a adorar a Dios y también va a crear comunidad con otras personas. Cuando nosotros entendemos eso y cuando el maestro entiende o el líder o el pastor entiende que para eso uno tiene que planificar y no improvisar, va a ser mucho mejor. Porque los chicos, si hay algo que los chicos se dan cuenta, pastores, es que cuando uno está improvisando ellos se dan rápidamente cuenta porque ellos lo viven día a día en la universidad, en el colegio y en diferentes lugares donde todo está planificado, donde todo está, ¿cierto? Tiene un hilo conductor. Muchas veces en nuestra iglesia no tenemos hilos conductores en los grupos de jóvenes. Yo siempre les recomiendo a los pastores, busquen, hay mucho material bueno, Max Lucado, no sé, hay tanto, S625, o sea, hay diferentes lugares donde ustedes pueden buscar un material y seguir una secuencia, ¿cierto? Poder estudiar, estudie la Biblia. Ya yo le digo a la gente, busque, aunque suene como extraño, estudie la Biblia, abra la Biblia con sus jóvenes, mire, haga foros con los jóvenes, a los jóvenes les gusta interactuar, usted déle el desafío a alguien que tome un texto y lo presente, pásele el libro, aunque yo lo anoto porque después no lo quieren devolver, pero entréguele material, ¿cierto?, para que el joven se instruya. Nosotros tenemos en nuestros jóvenes tenemos a veces sociólogos, psicólogos,
tenemos diferentes herramientas a que le podemos pedir. Oye, ¿tú puedes ver este texto bíblico desde la sociología, por ejemplo? ¿Cómo se veía el mundo social de aquel tiempo? ¿Por qué Jesús decía esto? ¿Por qué Jesús hacía esto otro? Cuando yo digo a los chicos, dice el texto bíblico, dice, cayó en ascuas de... sino que finalmente eran brasas, cierto fuego que había sobre él. Y ahí el joven dice, sí, ahora entiendo. Porque el lenguaje muchas veces no es el correcto que nosotros podemos llevar adelante. Así es. Eso diría, pastor. Gracias, Pastor Gerson. La verdad que quedamos con gusto a poco con un tema tan amplio. Solamente tocamos algunos puntos y quedaron muchos fuera, pero gracias al Señor porque pudimos compartir acerca de la pastoral juvenil, del ministerio juvenil. Nuestros niños le dan una hermosa vida a la congregación. Es una iglesia que va a tener vida también. Los jóvenes que son de tanta bendición, cada etapa de la vida, qué hermoso poder vivirlo en la comunidad cristiana, en nuestras congregaciones. Muchas gracias, Pastor Gerson. Te dejamos, Pastor Eduardo. El tiempo nos alcanzó. Gracias. Espero que para la próxima esté en mi casa. Espero estado bien. Me pilló en el auto. Para ver los libros que tiene detrás tuyo, así como acá. Sí, listo. para la próxima. Un abrazo, bendiciones. Gracias a los hermanos que están en casa también, las hermanas que están ahí para compartir entre hermanos y pastores. Dios les bendiga.